¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo? Miedo a hacer o decir algo, y no miedo por algo que ponía en riesgo tu vida. Durante este video, te ofreceremos la oportunidad de reflexionar sobre tus miedos y los de las personas que te rodean, y de manera consciente, poder entender qué es el miedo, cómo funciona y por qué muchas veces nos impide lograr lo que queremos. Todos sabemos qué es el miedo, ¿cierto? Piensa otra vez, ¿realmente sabes qué es el miedo? O mejor dicho, ¿sabes cómo se siente tener miedo? Tú conoces que todos los sentimientos provienen de sustancias generadas en nuestro cerebro, ¿y qué crees? El miedo no es la excepción. Hoy sabemos cuál es una de las principales sustancias encargada de generar lo que nosotros conocemos y sentimos como miedo, y además, sabemos exactamente en qué parte de nuestro cerebro se produce. Te la presentamos. Se llama vasopresina y se genera en la amígdala, que está justo en la parte más antigua de todo nuestro cerebro, que se denomina cerebro reptiliano. Y es aquí donde también se ejecutan nuestras acciones más básicas, como el respirar, comer y sobrevivir en general. Lo interesante de todo esto es que existen dos tipos de miedo. Uno que experimentamos al percibir un riesgo hacia nuestra vida y otro que, de acuerdo a estudios científicos, hemos aprendido en nuestra sociedad. En el primer tipo de miedo, al sentir una amenaza contra nuestra vida o integridad, de manera inconsciente y en milésimas de segundo, se genera la vasopresina en cantidades suficientes para desencadenar una serie de reacciones que nos preparan para huir o enfrentar una amenaza. Generalmente, cuando vemos a una persona asustada se le nota pálida. Esto es porque la acción de la misma hormona hace que la sangre se vaya a las extremidades, dándonos así una mayor potencia para correr o luchar, y en caso de que suframos una herida, no perdamos demasiada sangre. También se dilatan las pupilas para poder enfocar fácilmente nuestra vista a todo lo que está más cerca de nosotros, y finalmente se inunda el torrente sanguíneo de adrenalina y glucosa que nos dan un turbo y fuerza extraordinaria que normalmente no poseemos. Y no la poseemos porque no segregamos vasopresina todo el tiempo. Ahora bien, el segundo tipo de miedo es el que nos han transmitido y hemos aprendido en el lugar donde vivimos y de quienes nos rodeamos. Además de tener la característica de que este miedo no aparece inmediatamente, sino que al empezar a pensar y dar vueltas al asunto, cada vez nos sentimos más inseguros hasta el grado de decir, ya no estoy seguro de hacer esto. Este sentimiento se presenta en situaciones que simplemente nos da miedo hacer algo, principalmente por el juicio de los demás, como hablar en público, platicar con un desconocido, decirle a tu pareja que hoy no tienes ganas de ver a tus suegros, pedir un aumento en tu trabajo o proponer una nueva manera de realizar los proyectos, reprobar algún curso o materia académica, o también emprender tu propio negocio. Todos estos miedos que, si bien de no salir como nosotros esperamos nos traerán algunas consecuencias, no ponen para nada nuestra vida en riesgo. ¿O me vas a decir que por invitar a salir a alguien que te gusta serás fusilado? ¿O decirle a tu pareja que no te cae bien uno de sus amigos te condenará a la horca? Este miedo que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, llamó miedo neurótico y que nosotros identificamos como ego, es el responsable de obstaculizar e impedir que logremos lo que siempre hemos anhelado hacer o tener. Debes entenderlo y grabarlo permanentemente en tu cerebro. El miedo es solo un pensamiento negativo, nada más ni nada menos. Por esto, es posible identificarlo, controlarlo y aprovecharlo para nuestro beneficio. Tómate 30 segundos para pensar qué sería lo primero que harías si pudieras controlar todos tus miedos neuróticos y utilizarlos a tu favor. ¿Te das cuenta cómo puedes imaginar que no tienes miedo a hacer eso que deseas y te visualizas lográndolo?
Esto es porque todos tus miedos pueden ser una potencialidad a tu favor o en tu contra. Es cuestión de pensarlo y hacerlo. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Entonces, subestimas tu cerebro. Te explicamos qué herramientas mentales puedes emplear para iniciar el proceso de perderle el miedo a lo que tú quieras y mantenerte así durante el tiempo que tú decidas, logrando todos tus objetivos. Recuerda, no hablamos de cuestiones motivacionales, centramos este material en las bases de la neuroquímica, es decir, todo lo que sucede en nuestro cerebro al nivel más profundo y diminuto. Al pensar, generamos sustancias químicas. Estas sustancias químicas se transforman en pequeñas corrientes eléctricas que viajan de neurona a neurona, y una vez que ha alcanzado la neurona destino, esta producirá otras sustancias que viajarán a diferentes partes de nuestro cuerpo, y finalmente nos producirá el sentimiento. Los síntomas físicos más comunes que genera el miedo son las taquicardias o bradicardias, que son el aumento o disminución de ritmo cardíaco, las alteraciones en la presión arterial, que produce riesgos cardiovasculares, el cansancio crónico, el aumento de glucosa en sangre y, en consecuencia, mayor propensión a padecer diabetes, el incremento de la coagulación sanguínea, que puede tener consecuencias muy graves como trombosis, parálisis, infartos y aneurismas, la falta de oxigenación cerebral, que se traduce en pérdida de memoria, migrañas y dolores de cabeza, y también la liberación excesiva de toxinas en la sangre, que ocasiona una pérdida de tejidos corporales básicos, como el cabello, las uñas y los dientes. El estrés no es otra cosa que un miedo que se manifiesta en nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas que sufren de estrés conoces que les haya pasado algo de esto? ¿Ahora entiendes la conexión entre el miedo y estos padecimientos tan comunes hoy en día? La clave para controlar el miedo es actuar entre el pensamiento y las reacciones físicas que experimentamos al sentir miedo o inseguridad de hacer algo. Mientras más dudemos y permanezcamos en ese pensamiento, mayor será el número de sustancias como la somatostatina, la adrenalina y el cortisol, que junto con la vasopresina se mezclarán para provocarnos distintos síntomas negativos o de malestar, haciendo que lo que al principio nos daba poco miedo, después de unos minutos nos aterrará. ¿Te ha pasado? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Puedes utilizar tus 5 sentidos para salirte de tu cabeza, ya que no puedes estar observando detenidamente una flor y estar pensando en el problema que hay en tu oficina. Tampoco es posible seguir dando vueltas a la pelea que tuviste con tu pareja y al mismo tiempo estar viendo con atención un programa, o preocuparte por la renta y saboreando una nieve. Los tienes contigo todo el tiempo, son gratis, sabes cómo usarlos y funcionan de maravilla. Entonces, ¿por qué no utilizarlos para deshacerte de los pensamientos que nada más te generan sentimientos negativos? Debes actuar con inteligencia emocional. Cuando quieras hacer algo y empieces a pensar o sentir que te da miedo, también debes hacerte la pregunta de oro: ¿qué es lo peor que puede pasar? Al meditar sobre el peor escenario, la gran mayoría de las veces te darás cuenta que en realidad lo peor no es tan malo, y eso te dará un enorme impulso para actuar. Recuerda, fórmate el hábito de preguntarte: ¿qué es lo peor que puede pasar si hoy hago esto? Si digo esto, o simplemente me niego a hacer esto. El poder de esta pregunta va mucho más profundo de lo que imaginamos, ya que conscientemente podemos bloquear la generación de las sustancias que nos provocan el sentir miedo. Es importante remarcar que la evaluación del riesgo debe ser en momentos en los que no te encuentres emocionado, ya que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Por esto, debes elegir actuar en el momento correcto. Es un hábito que debes empezar a practicar, ya que de lo contrario sería un grave error intentar borrar todos tus miedos saliendo de aquí y actuar sin meditarlo o sin responderte qué es lo peor que puede pasar. En algún momento serás consciente también que el riesgo es demasiado alto como para enfrentarlo, o simplemente la recompensa no la equipara. En pocas palabras, queremos que evalúes y tomes las mejores decisiones sin que el miedo te influya. Otra gran herramienta para deshacerte de los miedos neuróticos es actuar siempre desde el amor, ya que el amor es el antídoto del miedo. Te explico. Cuando una persona grita, tiene miedo a que no la escuchen. Aunque por fuera parezca que está enojado, este es solo uno de los cientos de disfraces que usamos para nuestros miedos. Si la persona actuara con amor y comunicara de forma clara lo que realmente necesita, no habría necesidad de levantar la voz y de agredir, ya que el miedo no estaría presente.
Cuando alguien siempre busca ser el centro de atención, canaliza su miedo a pasar desapercibido a través de peleas, llantos o risas exageradas. Actuando desde el amor, él puede darse cuenta que no necesita ser siempre el centro de atención para ser reconocido o aceptado, ya que todos contamos con un valor propio desde la concepción. También están las personas que tienen miedo a relacionarse con los demás y deciden apartarse por baja autoestima o falta de seguridad en uno mismo. Al actuar con amor, deben darse cuenta que él o ella es una persona interesante, capaz de ofrecer mucho, y seguir apartándose de los demás únicamente le seguirá generando los mismos resultados. Otro hábito a fortalecer: hacer las cosas con amor. Conozcas a la persona o sea la primera vez que interactúas con ella, lo que vayas a hacer, hazlo desde el amor, dejando de lado tus miedos. Verás cómo te suceden cosas sorprendentes y todas positivas. Este ego que nos acompaña todos los días dentro de nuestra cabeza y que se hace presente en todas y cada una de las decisiones que tomamos, no es algo que podamos eliminar, pero sí controlar y aprovechar. Debes saber que cada que vas a iniciar un cambio en tu rutina, se genera un estrés a nivel mental, ya que no enfocamos nuestro cerebro de manera adecuada. Por ejemplo, cuando vamos a iniciar una dieta, inmediatamente tratamos de postergar el inicio con el típico "mañana empiezo" o "empiezo el lunes". Y una vez que nos decidimos, sentimos mucha más hambre de lo habitual. Inclusive, algunas personas que inician una dieta suben de peso. Esto es porque el momento que nuestro cerebro escucha la palabra dieta, manda la señal de que estaremos, al menos en teoría, recibiendo menos comida. Entonces el organismo se prepara para almacenar reservas extras de grasa y metabolizamos más lento los alimentos. ¿Qué hacer entonces? Impedir que se estrese nuestra mente y que le dé miedo quedarse sin comida. Podemos cambiar la palabra dieta por la frase "una manera nueva de comer", en donde seguiremos comiendo delicioso y experimentaremos nuevos guisos e ingredientes. ¿A poco no cambia la cosa? Es lo mismo que pasa cuando queremos iniciar con el ejercicio, ya sea en el gimnasio o corriendo en el parque. Luego a pensar, mañana voy a estar bien adolorido, no me voy a poder mover, ¿y qué sucede? Concedido. Apenas si puedes salirte de tu cama la mañana siguiente. Pretexto perfecto para darnos por vencidos y decir, fantasiosamente, que pasa esta semana y lo retomo la próxima. Prográmate para no amanecer adolorido y ser consciente que será cosa de 1 o 2 días mientras tomas un ritmo en el que puedas ir subiendo de intensidad. Tu mente tiene el poder de hacer eso y mucho más, solo que no nos la creemos. Ponte a prueba, manda a volar al ego y a tu miedo. Empieza a construir la figura que siempre has deseado tener. Hagamos un pequeño experimento. En los próximos 30 segundos, medita y respóndete. ¿Cómo te sentiste la última vez que hiciste algo que te daba miedo? Y además de no haberte pasado nada, lograste lo que querías. La sonrisa en tu rostro nos comprueba nuestro siguiente punto. Cada vez que enfrentas tus miedos, generarás satisfacción, seguridad en ti mismo, amor por ti y los demás, además de garantizar que cosas extraordinarias suceden. Termina de una vez por todas con las mentiras que te cuenta el ego, que no puedes ser exitoso, que no te puedes sanar de esa enfermedad, que todos debemos pensar, hacer y hablar igual, que todos interpretamos lo que percibimos de la misma manera, que otra persona te va a hacer feliz y te dará lo que te hace falta, o que no puedes encontrar a tu pareja ideal. Deja de darle poder a ese grupo de sustancias que te obstaculizan. Date cuenta, es algo que ocurre en tu cerebro y tienes control sobre ello. El miedo no tiene ni rostro, ni pies, ni brazos. Es solo un pensamiento y depende de ti qué tan grande e indomable se vuelva. Reflexiona. ¿Cuántas veces no has hecho lo que querías por miedo a que pasara algo? ¿Cuántas cosas has sacrificado y dejado de hacer solo porque pensaste que no iba a resultar? ¿Cuántas veces te has quedado con la pregunta, ¿qué hubiera pasado si? La próxima vez que te surja la duda y después inseguridad o miedo, pregúntate, ¿desde dónde estás actuando al pensar de esa forma? ¿Del amor o del miedo? La respuesta será clarísima y lo que debes hacer también. Date cuenta,
Debes elegir ejerciendo tu libre albedrío, esa capacidad con la que todos nacemos y tanto defendemos. Libérate de la esclavitud emocional al miedo. Si pones en marcha lo que te hemos compartido, aprendes a perseverar, actúas desde el amor, enfrentando y venciendo todas las historias que te cuenta el ego, estarás destinado a tener éxito en todo lo que hagas, a vivir en armonía, disfrutando cada momento, generando tanta riqueza como tú desees y sobre todo, viviendo libre y eligiendo a cada momento cómo es que te quieres sentir, desde que inicia tu día hasta que termina. ¿A poco no suena genial? Pues entonces no se diga más. Piérdele el miedo a tus miedos.